Bueno, un saludo a todos aquellos que nos escuchan y nos ven a través de este pequeño espacio en internet. Mi nombre es Martín Ortiz y hoy tengo un gran invitado, Jorge Mirabal, subsecretario general del Partido Más, un hombre que está muy metido en la política venezolana, también secretario de Asuntos Internacionales y asesor empresarial inclusive. Sí, hola Martín, muchas gracias. Muchas gracias por este espacio, por el que estamos compartiendo este trabajo que debe ser bien interesante. Sí, eso parecería que estuviese más puesto que un autobús, pero realmente soy simplemente Jorge Mirabal, un venezolano más que se ocupa de la política en Venezuela. Y exactamente, aprovechando que eres un venezolano más, quisiera leerte este tema muy interesante que salió recién en las noticias, hoy casualmente, y es sobre la radicalización de la cuarentena dictada por ya el presidente de la República, Nicolás Maduro, y sobre qué opinas al respecto, ya que mucho se dice de la cuarentena aquí en Venezuela, si es verdad que es para protegernos del COVID o es solo una excusa para el asunto de la gasolina. Sí, fíjate, aquí hay varias cosas que son bien interesantes. Primero, la naturaleza de lo que estamos hablando. El coronavirus, el COVID, es una enfermedad que no es de Venezuela, es una enfermedad mundial. O sea, ningún gobierno tiene la posibilidad de tener el control del mundo para una pandemia como esta, como la que estamos viviendo, que ha venido llevando tantos muertos a nivel mundial, tantas personas contagiadas a nivel mundial. Vemos que es un tema que ha sido complicado. Venezuela en la región ha sido una de las que ha sido más favorecida o ha sido tratada por el virus con mano de seda. Mucha gente inclusive dice cómo es posible que en Colombia existan tantos contagios y tantas muertes, en Brasil tantos contagios y tantas muertes, en República Dominicana tantos contagios y tantas muertes, y en Haití, que está justo al lado de República Dominicana, que es un país con grandes deficiencias económicas, con una población popular muy deprimida, una sociedad muy deprimida, igual en Venezuela. Ahí hay muchas cosas que son interesantes de ver. La naturaleza del virus, ¿cuál es? Es un virus que nace en Wuhan, en China, y se exporta al resto del mundo a través de los viajeros. Podríamos decir de que es un virus elitesco, porque los pobres no son los que viajan. Los que estuvieron viajando eran los que tenían posibilidades de ir a otros países. En el caso de Venezuela particularmente, la situación política de Venezuela tiene cerradas las fronteras aéreas y marítimas desde hace mucho rato por el conflicto político. En Venezuela pasamos de tener 1 millón de personas que pasaban por el aeropuerto internacional de Maiquetía a unas 100.000, 80.000 personas al año. O sea, no había posibilidad de que la gente regresara. La gente en Venezuela va a estar toda metida y da campo para toda la especulación. Todos los estudios indican que existen unos puntos de crecimiento del virus, del propio desarrollo del virus, y en el caso de Venezuela, no hemos llegado, estamos recientemente pisando los 3.000 contagiados. Se tiene previsto que 3.000 contagiados pueden expandirse de una manera vertiginosa. Un país tan crítico y tan mal gobernado como Venezuela, con un gobierno total y absolutamente ineficiente, que no tiene los sistemas de salud lo suficientemente robustos para poder atender una pandemia de esta naturaleza, tiene que apelar a la conciencia ciudadana y debe radicalizar las medidas. ¿Por qué? Porque si en Venezuela tenemos un brote, los hospitales y el sistema de salud venezolano no está preparado para ese brote. Entonces, la recomendación a toda la gente podemos especular todo lo que queramos, pensar y decir todo lo que queramos decir sobre el tema, pero quédese en su casa, lávese las manos, utilice las mascarillas, mantenga la distancia social, porque el tema del coronavirus no es un tema de la política venezolana, es un tema mundial que ha venido siendo manejado. Sí, pero ahora no solo viendo la parte política, sino también la parte económica. No es mentira que muchos países están afectados por esto, pérdidas millonarias en toda la industria alimenticia, del entretenimiento, y incluso locales, familiares han cerrado de por vida debido a la duración de esta pandemia. Entonces, esto se podría también considerar una jugada
en parte mala para el venezolano que depende de un negocio y está abierto todo el tiempo. Sí, hay una cosa que es bien interesante con el tema de la economía. El mundo y Venezuela es antes de la pandemia y después de la pandemia. La forma de hacer negocio, la forma de hacer transacciones, las interrelaciones personales. O sea, no hay nada más complicado que mantener una relación de noviazgo manteniendo una distancia de 1 metro, por ejemplo. O sea, ¿me explico? Sí, un ejemplo claro. Yo creo que la procreación va a disminuir porque va a ser muy difícil procrear muchachos con una distancia de 1 metro. Entonces, no solamente es el tema económico, que es grave, y lo que tú planteas es uno de los temas más importantes del COVID, que es la crisis económica mundial. La forma de relacionar la economía mundialmente y la forma como se transaban las operaciones económicas sencillamente no existe. Ayer leía, por ejemplo, un informe de la OASI, de las autoridades aeronáuticas, que las empresas que más crisis sufren en las aerolíneas y el sector turismo, por ejemplo, directamente afectadas. El año pasado reportaron alrededor de 35.000 millones de dólares las empresas, a las aerolíneas, en ganancias. Y en este momento se calcula casi por 40.000 millones de dólares lo que deben cancelar sin haber volado. Entre reintegro de etiquetes, almacenes, personal, puestos, sin haber. Tenemos, que es una cosa grave para los que tenemos que viajar, después del COVID no vamos a poder llevar maletas de mano en las aerolíneas. Hay que volar solamente con maletas facturadas. Eso es un duro golpe, inclusive para los viajeros y para la gente que tiene su comercio. Mucha gente se ha reinventado. En Venezuela han aparecido, y en el mundo, formas de negocios y emprendimientos total y absolutamente distintos a lo que teníamos antes. En Venezuela no teníamos el delivery, por ejemplo. Sí. En Venezuela no existía, como existe en Colombia o en casi todos los países del mundo, el domicilio. Hay empresas con app que tú solicitas el domicilio y lo llevan. Hay empresas con app que te hacen el servicio de taxi, por ejemplo. O sea, eso ha venido cambiándose a una nueva plataforma. El mundo se ha venido cambiando en la crisis y los muertos y la pandemia a la sociedad ha sido más grave desde el punto de vista económico que desde el punto de vista sanitario. Inclusive los muertos y los afectados por el COVID son menores a los afectados por el SIDA, por la droga, por el cáncer, por la diabetes. Sí, en comparación a otro tipo de enfermedades que también son muy letales. Como uno las puede, con otras pandemias. Es más, el H1N1 era muchísimo más agresivo, pero tuvo menos influencia por la rapidez de contagio, pero cobró muchísimas más muertes que lo que tenemos en este momento. Como a su vez también el dengue, que quedó siendo una enfermedad tropical totalmente. Como el dengue o como el cólera al principio de los años 90, que hubo unas grandes epidemias. Entonces es un tema que ha sido bien complicado, que hay que trabajarlo y hay que madurarlo con mucho detenimiento, porque si nos quedamos analizando la nueva relación social, la nueva forma de hacer política, la política cambió. O sea, ¿cómo van a hacer campaña electoral los candidatos cuando no pueden hacer meeting? Porque eso no se va a resolver ahora. El COVID llegó para quedarse y transformar a la sociedad.